Hoy vamos a compartir una palabra. El título del mensaje es El poder transformador del Espíritu Santo. Y el versículo base se encuentra en Efesios 5:18 y dice así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Podemos leerlo juntos? Vamos, 1, 2, 3. Llenos del Espíritu. Amén. En el momento que nosotros recibimos nuestra salvación, cuando nos convertimos al Señor, Él nos sella con su Espíritu Santo. Nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios empieza a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos capacita a poder llevar una vida agradable a Dios. Es el que nos permite poder llevar una vida santa. Es aquel que nos permite dar buenos frutos. Es aquel que nos permite andar como Él anduvo. Es el Espíritu que nos capacita a todas esas cosas. Y la palabra, y esto es un regalo que nosotros recibimos. Pero aquí la palabra está diciendo, llénense del Espíritu Santo. Pero ¿por qué será que si nosotros recibimos el Espíritu, ya está en nosotros? Aquí Dios nos está exhortando y dice, llénense. ¿Por qué será? ¿Será que yo ya no lo tengo? ¿Por qué la palabra nos dice eso? Y es que el Espíritu del Señor es como un tesoro que es colocado dentro de nosotros. Es un depósito que necesita ser explotado. Es algo que tiene que empezar a fluir de dentro de nosotros, de adentro hacia afuera. El llamado, la exhortación, el mandato para nosotros es que nos llenemos. Esto implica una acción de nuestra parte. Es un esfuerzo. La salvación es por gracia, pero ser llenos del Espíritu requiere esfuerzo. El reino de Dios se conquista por esfuerzo, dice la palabra. Existe un precio a pagar para ser lleno del Espíritu. Ahora bien, en Gálatas 5:16 la palabra dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Andar en el Espíritu será una consecuencia de llenarme del mismo Espíritu. Y cuando nosotros recibimos ese Espíritu, ahí empieza un conflicto dentro de nosotros. Empieza un conflicto con nuestra carne. ¿Y cómo es eso de nuestra carne? Es nuestros deseos, es nuestra naturaleza pecaminosa, es mi corazón. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es corrupto. Y eso va en contra de mucho que se dice hoy en día aquí. ¿Qué es lo que se dice hoy en día? Sigue tu corazón. Eso es lo que escuchamos mucho allá afuera. Sigue tu corazón, obedece a tu corazón. Mis hermanos, nuestro corazón es corrupto. Y si lo seguimos sin la orientación de Dios, vamos a llegar a caminos áridos. Tenemos que guiarnos por el Espíritu y por la palabra. Ese conflicto, la llave para que nosotros podamos salir victoriosos de ese conflicto, no es luchar contra la oscuridad, es llenarse de luz. Ustedes ya pensaron en entrar en un cuarto oscuro y tal vez se les quedaron las llaves del carro, vamos a pensar. Y usted dice, no, la voy a encontrar, no voy a encender la luz. ¿Cuáles son las chances de que la va a encontrar? Y tal vez la encuentre, pero después de chocar contra algunas paredes, contra algunas sillas, tropezar. Pero, ¿qué sería lo más fácil? Encender la luz. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, por medio de nuestra propia carnalidad, a tratar de luchar contra mis malos deseos, mis concupiscencias. Lo que tengo que hacer es encender la luz,
traer la luz. Dile ahí al que está a tu lado, allí con mucho amor, dile, hay que encender la luz. Ahí hay un cuadro en su boletín que dice, llenaos, andar en espíritu y no seas esclavos de la carne. El descender del Espíritu Santo fue anunciado por muchos profetas. Los profetas lo anunciaron. El mismo Jesús lo prometió. Jesús dijo, y recibirán poder cuando reciban de lo alto el Espíritu Santo. Él también en otra ocasión dijo, es preciso de que yo me vaya para que pueda venir el Consolador, aquel que los va a llevar a toda verdad, aquel que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Jesús mismo lo anunció. Y el descenso del Espíritu Santo fue anunciado, como decía, con los profetas. Y cuando aconteció, cuando finalmente el Espíritu bajó, eso marcó la historia de la iglesia en una forma extraordinaria. Marcó de forma trascendental un antes y un después. Eso vino a ser como aquel divisor de aguas. Quedó bien marcado cuando no estaba el Espíritu y después cuando el Espíritu vino a morar dentro de nosotros. Él vino a transformar, a regenerar nuestros corazones, nuestro andar, nuestro proceder, nuestro pensar. Vino a transformar nuestras vidas, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Eso solo lo podemos obtener por medio del Espíritu Santo de Dios. Y ahora nosotros vamos a ver cuál era la realidad antes de la venida del Espíritu y qué fue lo que pasó después de la venida del Espíritu. Nosotros vamos a estudiar un poco con dos grupos para entender esa realidad. El primer grupo es la multitud y el segundo grupo son los discípulos. Estos eran básicamente los dos grupos que siempre seguían a Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios, siempre decía, la multitud lo seguía. Y también decía, los discípulos estaban ahí. Y bien diferenciado. No se decía, andaban todos detrás de él. No, decían la multitud y los discípulos. ¿Por qué? Porque habían diferencias marcadas en cada uno de esos grupos. Vamos a comenzar con la multitud. ¿Cuál era la realidad de la multitud antes de que el Espíritu de Dios descendiera sobre nosotros? ¿La multitud los seguía por compromiso o los seguía por interés? Ellos seguían a Jesús a medida que tenían algo que recibir. Mateo 12:23, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? En Mateo 20:29, saliendo ellos de Jericó, los siguió una gran multitud. La multitud buscaba ser alimentada, la multitud buscaba ser sanada, la multitud buscaba ser proveída, la multitud buscaba ser rescatada, buscaban las señales, los prodigios, buscando ser servidos, buscando todo aquello que Jesús podía proporcionar para ellos, pero ninguno de ellos estaba preocupado por buscar la persona de Jesús. Buscaban los beneficios. Esa era la realidad de aquella multitud. Pero, ¿será que es errado buscar al Señor por causa de mis necesidades? ¿Será que yo no puedo acercarme a Dios por causa de una dificultad que estoy pasando? La misma palabra dice que Él con lazos de amor nos atrajo. Él usa esas circunstancias. Él usa una enfermedad. Él usa un problema conyugal.
Él usa un problema con hijos. Él usa todo tipo de circunstancias para acercarnos a Él. El problema es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el corazón nuestro? ¿Cómo buscamos a Él? ¿Qué es lo que queremos? Acordémonos que dice la palabra que habían 10 leprosos que pidieron cura, ¿no? Es bien conocida esa parábola. Y dice que 9 se quedaron y solo uno volvió a dar gracia. Esos 9 recibieron lo que ellos pedían. Ellos pedían ser sanados y ellos fueron sanados de su lepra. Pero aquel que regresó, él fue sanado también, mas él obtuvo a Jesús también, porque él entendió, yo no solamente quiero ser sanado, yo quiero a este. Yo sin él no quiero nada. Y eso es lo que necesitamos entender nosotros. Él puede atender muchos de los pedidos que nosotros tenemos, pero Él ve el motivo de nuestro corazón. ¿Qué yo voy a hacer una vez que yo tengo aquello en mi mano? ¿Lo voy a seguir buscando? ¿O voy a actuar indiferentemente a gozar de aquello que Él me otorgó? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ahora, otra característica que tenía la multitud que seguía a Jesús en aquel tiempo era que su lealtad era circunstancial. Pasaban para el otro lado cuando era más ventajoso. En cuanto estaban recibiendo lo esperado, lo recibían como rey, diciendo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. No era así que lo recibieron como rey. Pero después, ¿qué pasa? Después cuando a él lo apresan, y mire lo que dice la palabra en Marcos 15:12. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. La misma multitud que lo recibió como rey, ahora estaba diciendo, crucifícalo. Eran personas que no tenían convicción de dónde estaban, qué es lo que ellos creían, qué es lo que ellos querían. Ellos tenían un ánimo doble, una mente dupla. Estoy pensando en un ejemplo práctico para eso. En los días de hoy, ustedes están viendo, ¿a quién le gusta el básquetbol aquí? O que conoce el básquetbol. Ustedes ven unos años atrás, unas décadas atrás, que en las calles todo el mundo andaba con las camisetas de los Chicago Bulls. En todos lados, en la época de Michael Jordan. Todo el mundo. Donde usted miraba, Chicago Bulls. ¿Cuántos usted ve ahora? Muy pocos. Muy pocos, si acaso alguno. Y era así que actuaba esa multitud. Cuando las cosas estaban ahí, wow, estaba Jesús curando, sanando, todo victorioso. Ahí estamos contigo, estamos contigo. Cuando vino aquello que se puso apretado, crucifícalo. Esa era la realidad de aquella multitud. El otro grupo, ¿cuál era? Los discípulos. Y podemos pensar, con los discípulos era muy diferente. Claro, ellos eran los discípulos de Jesús, eran los que caminaban cerca de Jesús. Tenía que ser diferente. ¿Será que era? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice que los discípulos se acercaban a Él por interés personal. Mateos 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten esos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué petición más modesta, ¿no? Cómo ellos fueron ahí maquinando y seguro, y ellos no tuvieron el coraje de írselo a decir a él, sino dijeron, mami, ven conmigo, haz la petición por nosotros, que a ti no te va a decir que no. Interés. ¿Y por qué ellos hicieron ese tipo de pedido? Porque ellos no tenían visión. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos tenían solo una visión terrenal de lo que era el reino
de Jesús, el reino de Dios. Eran muy limitados. Ellos tenían una visión terrenal del reino de Dios, pensaban en el aquí y ahora. No habían recibido una visión de la eternidad. Nosotros tenemos que recordarnos que nosotros somos peregrinos aquí. Tenemos que recordarnos que nosotros solo estamos de pasadita aquí. Estamos prestados aquí, no pertenecemos aquí. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es allá donde está nuestra morada. Y Jesús lo dijo, yo voy a prepararles morada, donde mi Padre. No podemos olvidarnos de eso. Ellos también hacían promesas de lealtad en tiempos de paz. Mateos 26:35. Pedro le dijo, aunque tengan que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos también dijeron lo mismo. Es bueno, ¿no? Yo creo que eso lo hacemos todos, creo. Hacer todo tipo de promesas cuando todo está lindo, ¿no? Cuando todo está bajo control, cuando todo es una felicidad, ahí empiezan las promesas de todo tipo, ¿no? Es cuando aquellos dos jovencitos, bien apasionados el uno por el otro, se casan y dicen, mi amor, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en todo tipo de circunstancias, ahí yo estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Pero lamentablemente, algunas veces pasa lo contrario. Cuando pasan los años, cuando vienen los hijos, cuando hay que mantener una casa, cuando hay alguien enfermo dentro de casa y la cosa aprieta y se pierde un empleo, ahí las promesas quedan de un lado. Esa era la característica de aquel grupo allá de los discípulos. Pero ¿será que eso es diferente con nosotros? Yo creo que no. Ellos también negaban por miedo. Mateos 26, 69, 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Como consecuencia del miedo, nosotros somos propensos a quebrar nuestros pactos. En los negocios que yo hago, cuando yo veo que aquel negocio se está demorando, no sale, ahí yo empiezo a pensar, bueno, tal vez sí hago esta transacción que no es del todo legal, pero nadie se va a dar cuenta, yo quiebro mi pacto. En el trabajo, cuando empiezan a presionarme y me preguntan si el trabajo ya está hecho, yo rompo mi pacto y por evitar el conflicto yo digo, ya está todo hecho, ya está todo bajo control. Cuando estamos buscando aceptación, cuando tenemos miedo a ser rechazados, ahí nos vemos en la tentación de romper mi pacto con Dios, bajar el patrón por el cual yo me guío, por el cual la palabra me manda a guiarme, por miedo a estar solo. Muchas veces esos jóvenes que los solteros, por miedos a estar solos, se meten en relaciones que no convienen, relaciones que no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo a estar solos. Mas el Señor nos dice, no temas, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso es lo que el Señor nos dice. Y tenemos que recordarnos que el perfecto amor siempre echa fuera todo temor, todo miedo. Ellos también
tenían el abandono cuando están llamados a pagar el precio. Ellos abandonaban las cosas. Dice Juan 6:66, como resultado de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ellos se entusiasmaron cuando oyeron que venía un rey que les iba a liberar, escucharon las promesas y eso les endulzaba el oído. Pero cuando Jesús comenzó a predicar sobre el precio de seguirlo, muchos se desanimaron. Cuando empezaron a escuchar cosas tales como: el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Cosas tales como: tienen que negarse a sí mismos. Tienes que poner la otra mejilla. O si no, tú tienes que perdonar 70 veces 7. Y ellos decían: ¿qué? Todo eso. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Palabra dura es esa. Y dejaron de seguirlo. Mis hermanos, la salvación es gratuita, es por gracia. Pero la vida abundante que Jesús promete tiene un precio. Precio de esfuerzo, precio de sacrificio y obediencia. Jesús dijo: yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Esa vida plena y abundante empieza aquí, ahora. Es aquí donde empieza esa vida abundante. No es cuando el Señor nos llame y nos vayamos con Él. Es ahora que empieza esa vida abundante. ¿Y cuál es la diferencia entre aquellas personas que experimentan esa vida abundante hoy aquí y otras que no? Personas mismo cristianas que creen en el Señor, pero tienen vidas difíciles. ¿Por qué? Porque no apropian las palabras, no se apropian de las promesas del Señor. La diferencia entre el que experimenta la vida plena y abundante y el que no es porque el que alcanza es porque entiende y cree en su corazón que Jesús me es suficiente. Él me completa, Él me hace entero. Yo puedo estar pasando muchas dificultades, muchas tristezas por causa de una relación que no trabaja tal vez. Y yo me esfuerzo. Pero si tan solo en mi corazón descendiera la idea de que Jesús me es suficiente, yo podría pasar por esa tribulación de otra manera. Es ahí donde el Señor nos trae victoria. Es cuando nosotros entendemos que no es Jesús más otras cosas. Es Él en la vida de nosotros. Es Jesús en nosotros la esperanza de gloria. ¿Y cuál era la realidad después del descenso del Espíritu Santo? Porque gloria a Dios, el Espíritu Santo descendió y cambió todas las cosas, como yo les decía al inicio. ¿Cómo fue que eso cambió? Mira lo que pasó cuando el Espíritu Santo descendió después de Pentecostés. Ellos recibieron poder para dar testimonio. En Hechos 2:14 dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vives en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y él sigue predicando. Ahí en el versículo 21 dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es el Espíritu el que nos da la capacitación para anunciar las buenas nuevas. Él es el que convence, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es una
prédica elocuente, no son palabras bonitas, no son palabras llenas de sabiduría humana. Es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu el que me convence de que yo necesito un Salvador, de que yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Solo el Espíritu para convencerme. Y mira qué interesante lo que pasa ahí cuando Pedro está predicando. A mí me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente que dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Wow, yo digo, esa expresión, al oír las palabras, al oír el Evangelio, al oír el testimonio que Pedro tenía acerca de Jesús, eso traspasó el corazón de ellos. Y eso es lo que tiene que suceder para que una persona se rinda a Cristo. Es sentir que su corazón es traspasado por la palabra. Dice la palabra de Dios que la palabra es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del corazón, separando el alma del espíritu. Es así como trabaja. Afuera, mis hermanos, existe una multitud sedienta, pero ni siquiera saben de qué. Gente buscando cómo llenarse y no saben cómo llenar ese vacío que tienen. Y es ahí donde tenemos que levantarnos nosotros. Es ahí donde la iglesia se tiene que levantar, a salir a ser testigos de aquello que Cristo nos ha encomendado. Necesitamos alzarlos, porque esa es la voluntad del Padre, que nadie se pierda y que todos lleguen al arrepentimiento y se salven. La palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también la palabra nos dice, ¿cómo ellos van a invocarlo si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si nadie les ha hablado de Él? ¿Cómo eso va a pasar? Ahí viene la responsabilidad de nosotros. Nosotros somos los llamados a hacer esa tarea. Hasta los mismos ángeles decían, nosotros queremos hacer eso. Queremos evangelizar. Y Dios Padre decidió, no. Esa es tarea de la iglesia. Es hora de levantarnos, hermanos. Jesús está buscando por aquellos Ananías. Ananías llegó donde Pablo y le dijo, el Señor Jesús me ha mandado para que tú recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es nuestro papel, llevar luz a la gente y que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que ellos recibieron, autoridad espiritual, delante de un paralítico que pedía limosnas. Hechos 3:6. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. El poder del Espíritu Santo nos da osadía y reconocimiento de que hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Y nosotros debemos tener eso muy presente. No somos nosotros, es el nombre de Cristo que tiene el poder. Otra cosa que ellos lograron hacer después de que el Espíritu Santo descendió, ellos tomaron posición. Hechos 4:19. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entendieron quién yo soy en Cristo, cuál es mi lugar, cuál es mi herencia. La palabra dice que el Espíritu da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Y es ahí cuando nosotros podemos clamar, Abba. Eso es lo que dice la palabra. El Espíritu nos hace entender que no somos huérfanos, que no somos desamparados, que no somos abandonados,
que tenemos un Padre que nos ama y que está esperando que nosotros clamemos a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Y por qué? Porque es la garantía de no volver a ser esclavos de la carne. Segunda de Pedro 2:19b, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ahora vamos a entrar en la parte práctica del mensaje. ¿Qué cosas podemos hacer de forma práctica para ser llenos del Espíritu? Y para eso quiero invitar aquí a mi esposa amada, que ella me ayude con este mensaje aquí. Amém. Deus. Pai, te dou graças, Senhor, porque Tu me permites estar aqui essa noite. Eu te pido, Senhor, que Tu nome seja exaltado e que nossas vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém, amém. Buenas noches, igreja. Como dizia meu esposo, temos que estar llenos del Espírito. Pero nem sempre passa isso, verdade? Muitas vezes nossa carne abre mais alto, já? Então vamos a mirar aqui, aprender uns pontos que nos podem ajudar a que não hagamos coisas que apaguem nosso espírito e que ajudem a que nosso espírito se avive mais. Primeiro ponto, devemos vaciar-nos ou despojar-nos. Em Filipenses 2:7 diz, senão que se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién Pablo hablaba aquí en este versículo? ¿De quién? Muy bien, de Jesús, iglesia. ¿Y quién es Jesús? El Deus, el próprio Deus, vino em forma de homem, se humilhou e morreu por nós outros. E uma morte de cruz. Ele se humilhou. E Jesus vivia constantemente em comunhão com o Padre, em oração e comunhão. E isso, então, o capacitava a poder vaciar-se dele mesmo, sendo homem. Pero para nós outros será fácil vaciar de nós outros mesmos. O que vocês pensam? É fácil? Não é fácil, verdade? Porque nossa carne está llena. Nossos desejos estão contaminados com os desejos da carne. ¿Ya? Dos corpos não podem ocupar o mesmo lugar em o mesmo tempo. Assim como os desejos da carne são contrários a los do Espírito. Amém? Se queremos andar llenos do Espírito, temos que sacar todo o que é contrário a Ele. Ou seja, os frutos podridos da carne que temos. Ira, contiendas, adultério, fornicação, lascívia, idolatria, imundícia, enemistades. E a lista se estende, verdade? Pero isso é um processo. Não é fácil. Somos seres humanos. E temos nossa carne aqui sobressalendo muitas vezes, não? Por exemplo, quando uma pessoa tem depressão, muitas vezes ela vai buscar um psicólogo ou vai buscar uma medicina para tomar. Eu não sou contra a medicina ou psicólogo, pero o que passa é que essa depressão muitas vezes é fruto de uma raiz que está aí escondidita, que nós outros não podemos ver. Que pode ser uma falta de perdão, porque talvez quando o ninho foi abusado, e não perdono. Ou então porque foi traicionado por meu esposo ou minha esposa, e não perdono e não vou perdonar.
E esta raiz que está aí de falta de perdão, hace com que a pessoa entre em um lugar de depressão, de tristeza, e ele não vai sair de aí, mientras ele não vá hasta o dolor, de manos dadas com Jesus, enfrentar esse dolor. Temos que buscar qual é a raiz do problema, para cortar aí essa raiz, para que os frutos podridos não venham a volver a nascer outra vez. Amém, igreja? Porque muitas vezes temos tristeza em nosso coração, e que hacemos? Vamos ao shopping a comprar, vamos gastar, que rico, não? Ou vamos a Disney, ai, que lindo, arriba, abaixo, hein? E isso que traz uma felicidade momentânea, pero depois, outra vez, vuelve a tristeza. Então, temos que buscar a raiz, onde está a raiz de nosso problema, e cortar aí o mal. Amém? O segundo ponto é hablar lo que produz o desbordamento do Espírito. Efésios 5:18. E não os embriagueis com vinho, em lo qual há dissolução, sino sede llenos del Espírito, hablando entre vosotros com salmos, himnos e cânticos espirituales. Desbordamento significa llenar de maneira hasta rebosar. Será que o que eu estou falando, o que vocês estão falando, está causando, produzindo um desbordamento do Espírito ou da carne? Que será que estamos nós outros falando? A palavra diz que de la abundância del coração habla a boca. De que está lleno meu coração? De amargura, de ódio, de falta de perdão. Se estes são os sentimentos que nós outros cargamos, é impossível falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Sou uma pessoa que por onde eu passo, eu dejo a paz, a alegria de Jesus? Ou sou uma pessoa amargurada, triste? Vocês já se encontraram com pessoas que perguntam: olá, minha irmã, como está? Tudo bem? E a pessoa contesta: mais ou menos. Ai, sinto um dolor de cabeça. Ai, me dói aqui, me dói allá. É triste, verdade? Falar com pessoas assim, não? Por outro lado, nós outros encontramos pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, e estão alabando ao Senhor. É tremendo. Eu sempre me recordo de um irmão de nós outros, Fábio, de português. Alguns de vocês conhecem o testemunho de Fábio. Fábio foi diagnosticado com câncer. E foi à emergência, a ser uma cirurgia de emergência. E quando saiu da cirurgia, foi ao quarto e correu sua guitarra. E alabava ao Senhor todo o tempo. E as pessoas que estavam aí já estavam cansadas, não aguentavam mais alavar. Ele dizia: não parem, alabemos, alabemos, alabemos. E para a honra e glória do Senhor, Fábio foi completamente curado de câncer. Para a honra e glória do Senhor. Vocês estão passando por lutas? Alavem. Estão sofrendo por problemas de saúde? Alavem. Problemas de matrimônio? Alavem. Problemas com os filhos? Alavem. A palavra diz que Deus nos ama e que todas as coisas obram para o bem de los que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito. Deus tem um propósito em essa luta que tu está passando hoje. E este propósito de Deus é fazer com que tu cresça e seja cada dia mais parecido com Ele. E Ele tem promessas para nós outros. E Ele disse que Ele nunca, Jeová, sou tu Deus, nunca te desampararei, nunca te abandonarei. Temos que crer em las promessas do Senhor. Amém? E o terceiro ponto, ir para o lugar espiritual, onde há o derramar do Espírito e esperar hasta oír ao Senhor. Ezequiel 3:22. La mano do Senhor vino aí sobre mim, e Ele me dijo: levántate, ve a llanura, e aí te hablaré.
Así que me levanté y salí a la llanura. Y la gloria del Señor estaba parada allí, como la gloria que yo había visto junto al río Quebar. Y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo y me dijo, ve, enciérrate en tu casa. Ustedes não têm aí os boletins, pero Jesus nos explica bem como é que podemos entrar em este lugar espiritual. Em Mateus 6,6 ele disse, mas tu, quando ores, entre em tu aposento, e cerrada a porta, ora tu Padre que está em secreto. E tu Padre que vê em lo secreto te recompensará em público. Amém? Há lugar secreto, igreja, onde temos que entrar todos os dias e estar em la presença do Senhor. Ele nos espera aí. Ele anela que nós estejamos aí encontrando. Ele está esperando todos os dias. Que nós entremos em este lugar, em sua presença. Que podamos derramar nosso coração delante de Ele. Abrir nosso coração e dizer todo o que nós estamos sentindo. É o dolor que estamos passando. Ele sabe tudo isso. Ele está esperando que nós cheguemos aí e abrimos nosso coração. E que temos nossas máscaras. Porque com Ele não necessitamos usar máscaras. Ele nos conhece bem. Ele sabe bem quem somos nós outros. Ele simplesmente espera que derremos todo. E que nos postremos delante de Ele em este lugar secreto. Para que Ele nos possa falar. Em este lugar de intimidade, onde podemos escutar sua voz. Só aí podemos escutar sua voz. Salmos 46:10, não está em seu boletim, diz: está quietos e conhecer que eu sou Deus. Vivimos uma vida onde há muito ruído, onde se habla de todos os lados, se escuta de todo. E como podemos discernir a voz de Deus? Se tantas vozes falam ao mesmo tempo, solamente se estamos em sua presença e conhecemos ao Senhor, amém? Temos que buscar este momento em silêncio, a solas com Ele, para que podamos conhecer e experimentar a buena, perfeita e agradável vontade do Senhor, amém? Minha esposa vai dar continuidade. Gloria a Dios. ¿Quién quiere continuar aprendiendo para ser lleno del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Yo también quiero. Yo necesito aprender. Cuarto punto que necesitamos hacer para ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Jesús dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La palabra nos revela a Jesús Cristo. Es la palabra la que nos revela a Jesús. La palabra nos revela la verdad y nos hace libres. En cada situación, tú debes saber, tú debes preguntar, ¿qué dice la palabra a mi respecto? Eso hace la diferencia de cómo nosotros pasamos por los problemas, por las circunstancias que todos pasamos. Todos pasamos por todo tipo de dificultad. Pero hacerme aquellas preguntas, en medio de esta tribulación, ¿qué es lo que la palabra dice a mi respecto? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios estará esperando que yo aprenda? ¿Qué será lo que Dios está esperando que yo haga? Todas esas cosas yo las voy a encontrar en la palabra de Dios. Y eso me va a dar dirección para salir victorioso en medio de todas aquellas tribulaciones que yo pueda estar pasando. Amén. Quinto punto, dejar ser controlado por el Espíritu. Vamos a leer el versículo base de nuevo. ¿Qué dice el versículo base?
No se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Amén. En ese contexto, el Señor está haciendo como una comparación. Embriagarse y llenarse del Espíritu. O como cosas que se oponen. Pero ¿por qué usa eso? Esas dos cosas juntas. ¿Qué tiene que ver embriagarse con llenarse del Espíritu? Es que en aquel contexto, cuando Pablo estaba predicando a los Efesios, cuando escribió esa carta, en ese pueblo ellos tenían muchas prácticas paganas que hacían sus cultos a sus dioses y ellos acostumbraban emborracharse para los cultos, porque ellos creían que cuando se emborrachaban, cuando estaban ebrios, ellos podían tener mejor relación con sus dioses, ellos podían escucharlos, ellos podían hablarle por medio de su ebriedad. Eso era lo que ellos creían, y eso daba lugar a cosas como orgías, glotonería y cosas por el estilo. Eso eran los cultos que ellos hacían. Ellos creían que entre más borrachos ellos estaban, mejor comunión con sus dioses ellos tenían. Entonces Pablo dice, ustedes iglesia, ustedes no necesitan emborracharse. Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu para tener comunión directa con su Dios. Es así que ustedes van a tener comunión directa con Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Porque embriagarse, mire el significado que tiene embriagar. Se utiliza en el sentido de producir atontamiento o perturbar los sentidos. Otro significado dice extasiar, causar un estado de felicidad. Causar un estado de felicidad, pero momentáneo. Después vienen los dolores, y no solo de cabeza. La idea radica en que existe algo interno que nos controla, que nos gobierna. Y Dios sabe eso. Y es por eso que Él nos exhorta a ser llenos del Espíritu. Porque Él quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No necesitamos de embriagarnos para relacionarnos con Él. Lo que necesitamos es estar llenos del Espíritu. Que no sean las cosas mundanas y pasajeras las que nos gobiernen, pero sí el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 2, 19, 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Al estar lleno del Espíritu y dejar ser controlado por Él, producirá en nosotros el fruto del Espíritu. La palabra dice, por sus frutos los conocerán. No es necesariamente una persona que habla muy elocuentemente. No es necesariamente una persona que da una prédica bonita. No es necesariamente aquel hermano que uno dice, wow, cómo ora. No necesariamente eso es estar lleno del Espíritu. La palabra nos dice, por sus frutos los conocerán. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, fe, paciencia, mansedumbre, dominio propio, templanza. Es ahí donde yo voy a demostrar si yo estoy lleno del Espíritu o no. En mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, con mi esposa. Voy a tener dominio propio para disciplinar a mis hijos. Voy a tener fe cuando pase por tribulación. Voy a tener paciencia. Es allí donde vamos a demostrar si estamos llenos del Espíritu o no. Es ahí donde vamos a descubrir qué es lo que necesitamos más.
Así que eso es lo que debemos seguir, el fruto del Espíritu. Eso es lo que nos va a identificar como aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero entrar en la conclusión ahora. Quería invitar al Ministerio de Alabanza a que pase. Conclusión. Vaciarnos, declarar la palabra y alabar a Dios, buscar pasar tiempo con Dios y entregar el control total al Señor, nos llena del Espíritu y nos da victoria. El poder para testimoniar, autoridad espiritual y el posicionamiento en Cristo son resultados de quien es lleno del Espíritu. Pero todo esto es solamente posible como consecuencia de un corazón transformado. Un corazón regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el responsable de nuestro nuevo nacimiento. Ese es el principal papel del Espíritu Santo de Dios, transformar nuestro corazón. Darnos algo nuevo, renacer, nacer de nuevo. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel 36, del 26 al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Transformar mi corazón. El Señor, Él se preocupa por lo que nosotros estamos pasando, por cada dificultad, por cada angustia, por cada dolor. Él ve todo eso, Él está viendo todo eso, Él está viendo tu dificultad, Él sabe que te está doliendo, Él sabe que te causa angustia, pero Él está más interesado en tu corazón, en transformar tu corazón, para que Él te pueda enseñar de su amor, para que tú puedas sentir de que Él te abraza, que Él te diga no temas. El Señor quiere revelarse a ti, quiere revelarse a mí. Y de la única manera que lo va a hacer es a través de su Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. Por eso es que debemos buscar de Él. Por eso es que debemos buscar de su palabra. Por eso es que debemos buscar ese lugar secreto. Por eso es que debemos buscar en oración. Por eso es que debemos despojarnos. Por eso es que nos debemos negar a nosotros mismos. Porque Él quiere hacer una obra en nosotros. Él quiere transformarnos. Él quiere darnos una vida nueva, una vida abundante. La vida abundante es una vida llena de la presencia de Dios. Eso es lo que es una vida abundante. Y el Señor tiene eso para ti y para mí. Está disponible. Porque la palabra de Dios dice: acérquense al trono de la gracia. El trono de la gracia está ahí disponible para que yo vaya, para que yo busque, para que yo clame. Él está esperando. Él está esperando un corazón quebrantado para glorificarse, para poner su Espíritu en nosotros, para que el Espíritu de Dios fluya de dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que aquel que cree, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere inundar tu casa. El Señor quiere inundar tu familia del río que va a fluir de tu interior. Y por eso Él está trabajando contigo. Por eso es que Él está trabajando conmigo. Por eso es que Él está trabajando su iglesia. Porque Él quiere levantar una iglesia transformada
para que esa iglesia transforme, para que tengamos una ciudad transformada. Y una vez más lo repito, no es por medio de mensajes bonitos que vamos a transformar la ciudad. Es por medio de coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos. La gente está cansada de cosas bonitas, de promesas, de prédicas lindas. La gente está buscando la verdad, la gente está buscando coherencia, que lo que yo diga aquí es lo que yo hago en mi casa. Que cuando me paro aquí en la iglesia y digo gloria a Dios, yo creo en el Señor, yo siga testimoniando eso en mi trabajo. Eso es lo que la gente quiere, coherencia. Cuando ellos empiezan a ver el fruto del Espíritu en nosotros, cuando ellos empiezan a ver el amor en nosotros, es ahí donde se van a acercar. Es ahí, por medio de nuestro testimonio, cuando sus corazones van a ser atravesados, como decía el versículo. Que ellos sintieron como si sus corazones eran atravesados por la palabra. Pero el Señor está esperando que tú y yo busquemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo quería orar. Yo quería que nosotros oráramos porque todos necesitamos ser llenos del Espíritu. Todos. Yo quería invitar de que nos acerquemos aquí, que oremos juntos. Y yo creo que todos necesitamos, entonces yo creo que todos podemos venir aquí a orar, a que el Señor derrame de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos glorificar su nombre en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos. Todos necesitamos de Él. Y Él está diciendo: ven a mí, entrégame tu carga. Vengan los que están cansados, que yo les daré descanso. Yo les daré de mi yugo, que es suave y ligero. Entrégale tu carga hoy al Señor. Bajemos nuestras cabezas. Oh Padre Celestial, en nombre de Jesús, Padre, primero yo te agradezco por tu palabra. Te agradezco por tu Espíritu Santo. Padre, estamos aquí, estoy yo aquí, Señor, clamándote. Está aquí tu pueblo, clamando, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces todo lo que ellos pasan. Tú nos conoces mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, Padre. Y estamos aquí reconociendo que necesitamos de ti, que necesitamos de tu Santo Espíritu, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Necesitamos de ti. Tócanos, un toque de tu Espíritu, Padre, en nombre de Jesús. Queremos, Padre, pedirte perdón si alguna vez hemos entristecido tu Espíritu. Te pedimos perdón por apagar tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón porque algunas veces hemos abandonado nuestros pactos. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de tu pueblo y derrama de tu Espíritu, Señor. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de nosotros. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada casa, sobre cada padre de familia, sobre cada familia. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, un derramar de tu Espíritu sobre cada familia aquí representada. Oh Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que de aquí se levanta un pueblo, Señor, transformado, Señor. Un pueblo que sabe quién es en Cristo, Señor.
Un pueblo que sabe que tú estás con nosotros. Un pueblo que sabe que tú no nos abandonas. Oh Padre, en nombre de Jesús, ven y derrama de tu espíritu. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, reconociendo que sin ti nada somos. Reconociendo que somos limitados. Reconociendo que tenemos muchos errores. Reconociendo que somos pecadores. Que necesitamos de tu perdón y necesitamos de tu guía. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias te damos y te damos a ti toda gloria, toda honra y toda adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda honra, toda adoración a ti, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por escogernos, por llamarnos, por redimirnos, por rescatarnos. Gracias, Padre, porque hoy podemos decir que somos tus hijos y clamamos a ti, Abba. Gracias, Abba. Gracias, Abba. Gracias, papá. Gracias, papito, por estar aquí con nosotros. Gracias te damos. Yo quería hacer más una oración. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque es solo el Espíritu que nos convence que nosotros somos pecadores. Es solo el Espíritu Santo que nos convence de lo apartado que estamos de Dios.
Es solo el Espíritu que nos convence que estamos muertos en delitos y pecados. Y nos convence del juicio de Dios, porque un día va a haber un juicio. Y nosotros necesitamos saber de eso. Y la justicia de Dios, porque nosotros servimos a un Dios justo. Él es santo, pero Él es justo. Y solo el Espíritu Santo para convencernos de la justicia y la santidad de Dios. Y el Espíritu Santo hoy está aquí hablando a su pueblo, porque Él quiere adoptarte hoy. Él quiere adoptarte como hijo. Yo quería que tú orases conmigo. Yo quería que toda la iglesia me apoye en esta oración. Oh Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo reconozco que estoy apartado de ti, que necesito de tu salvación, necesito de tu perdón, necesito de tu rescate. Yo te clamo, Padre, que perdones mis pecados. Te pido en el nombre de Jesús que me selles con tu Espíritu Santo para llamarme hijo tuyo, para tener relación contigo, para hablarte, para abrirte mi corazón, para que me guíes con tu Espíritu, me guíes en cada decisión de mi vida. Yo desisto, Padre, desisto de mis métodos, desisto de mi inteligencia humana, desisto de las formas que yo siempre hice y me rindo a ti, Padre, me rindo a ti. Guíame. Yo no sé cómo, Padre, pero yo necesito que tú me guíes a llevar una vida recta, agradable a ti, una vida en plena comunión contigo. En el nombre de Jesús, recíbeme, Padre, recíbeme como tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo quería dar una oportunidad, si aquí entre nosotros hay alguien que por primera vez hizo una oración de entrega tal y como esta, que levante su mano aquí para que podamos orar juntos. ¿Hay alguien aquí entre nosotros? Si no lo hay, yo también quería dirigirme a las personas que nos ven por las redes sociales. Si tú allá donde tú estás, tú hiciste esa oración reconociendo de cuánto tú necesitas al Señor y has entregado su vida a Él, yo quiero declarar sobre tu vida todas las bendiciones del cielo y declaro en el nombre de Jesús que tú eres un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, que vas a ser guiado en todas circunstancias por su Santo Espíritu. Hoy es el comienzo de un nuevo caminar, porque ahora el Consolador está contigo. Aquel que anda de nuestro lado está contigo y estará contigo y nunca te dejará. En el nombre de Jesús.